¿Cómo estás, Reinaldo? ¿De dónde nos llamas? Bien, de San Juan de Miraflores actualmente. También de San Juan de Miraflores. Bueno, cuéntanos, Reinaldo, ¿qué novedades? Bueno, te comento que yo soy fisioterapeuta y tuve pues Muy bien. una experiencia bien extraña. Realmente es la primera vez que me pasó esto. He querido llamar anteriores veces. Yo soy Ya, licenciado en fisioterapia muy bien. y yo atiendo pacientes neurológicos, Ya, pacientes que han sufrido alguna lesión central, derrames medulares. No hubo un claro. caso muy extraño de un paciente de 16 Sí, años en San Juan de Miraflores, se llamaba Miguel, ya. y Miguel. que haciendo barras en su casa, en el segundo Sí. piso, en la azotea, se venció el tubo donde estaba él haciendo Uy, barras de cabeza, inclusive en 360 grados, y se ya. cayó bruscamente de 2 metros, fracturándose las vértebras de la columna cervical, y Uy. sufrió una lesión medular completa. O sea, la lesión de Christopher Reeve, no sé si lo ubicas a Christopher Reeve, Superman. Claro, el que hacía de Superman, cayó cabalgando su caballo y quedó paralizado. Claro, exacto. Entonces, Paralizado uno del pues, cuello para abajo, ¿no? Totalmente. claro, una lesión medular es una lesión medular alta, es decir, que está Ya. comprometiendo pues región, digamos, de neuronas a nivel medular que abarcan la zona del diafragma, que es Wow. el 50% de Claro, respiración. Resulta claro. que por eso que necesitaba una ventilación, Christopher Reeve, es un ventilador mecánico, una máquina que respire por él. O sea, él La mismo cuestión no es de podía que, respirar y necesitaba la ayuda de un ventilador mecánico. claro, en el caso de este chico, lo Sí. llevaron a un hospital, lo rebotaron porque no era del seguro, y luego lo llevaron al hospital pues del Estado, ¿puedo decir el nombre del hospital? Sí, 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 claro. Claro, era el hospital Rebagliati. Y en el Ya, hospital Rebagliati él fue atendido, ya. le dijeron un mal pronóstico, le dijeron que ya no iba a ser el mismo, que probablemente no iba a caminar, no iba a pararse ni a sentarse, iba a quedar, inclusive podría hasta morir en el transcurso de la cirugía, había que ponerle placas, tornillos en el cuello, y su cirugía pues iba a Ya. ser muy riesgosa. Muy Al final la riesgoso. familia pues aceptó. Un ¿Ah? chico de 16 años y sobre todo deportista, haciendo Sí, ejercicios sí. para hacer ¿no? Para el Tenía físico. Qué cuerpo pena, ¿no? atlético, era alto, Bueno, es más, con claro. solamente decirte que él pensaba en participar en Esto es Guerra, presentarse en algún momento en Esto es Guerra. Ya. Era un Un chico chico que pintón, tenía, porte atlético. Qué pena. O sea, sí, bueno, tenía son cosas bastante que masa pasan, ¿no? muscular, y Claro, bueno, claro. él Chuta. pensaba en deportes, en chicas, en skate y en videojuegos. O sea, no había Claro, tiempo para la religión. claro, ¿no? Es la edad, tú sabes, y ¿no? Y están en esa edad de fortalecer su cuerpo, que reality, y claro, no tiene tiempo para la religión. ¿Y qué pasó, Bueno, resulta Reinaldo? que el chico pues lo operaron de emergencia, entró en coma, lo Ya, pusieron en coma Dios mío. inducido. Ya, En el Rebagliati al final un médico, un neurocirujano decidió operarlo con riesgo. ya. La cuestión es de que estuvo bien, estuvo con traqueostomía, le hicieron un tubo en la tráqueo, le pusieron Ya, sonda nasogástrica por la nariz y le pusieron una ya. sonda vesical, así estuvo 3 meses, le retiraron la tráqueo, le retiraron la sonda, y ahí es donde Sí, yo entro a tallar, ¿no? Yo al final, como yo atiendo a terapia pues a domicilio, voy a su casa, claro. Sí. del hospital. Yo trabajaba en hospital del Estado, y luego ya pues me tocó ir, así como Ajá. tipo Padome. Al Sí. final el chico, yo le hice terapia, lo encontré postrado, no podía levantar realmente nada, era un cuadripléjico clásico. Era un clásico cuadro de cuadriplegia, o sea, Claro, del cuello para abajo totalmente paralizado, y era trágico ¿no? porque era un joven de Era, 16 años, claro, Dios depresivo, mío, que no podía mover, pues, con la justa movía una mano, pero a media, Dios realmente mío. un 30%, y esa era espásico, todas las características de lesión no medular. Y todo La se cuestión es de cayó de que cabeza, se lesionó la columna. Bueno, en claro, fin. le ¿Y qué comencé a pasó? hacer pues las terapias más o menos demoré un año y 2 meses, 3 meses. La cuestión es que a los Mm, 6 meses el chico comenzó ya a Sí. pararse y su Ah, qué pronóstico bien. realmente no era favorable. Pero él Ya, comenzó a tener unas terapias agresivas, claro, que eran casi diarias, pero ya. el inconveniente era de que se escapaba por encima de todo lo que yo, por experiencia, en casi 10 años de terapia física y pacientes medulares y en teoría y práctica, pues Sí. era algo poco habitual, ¿no? Poco Era un habitual, lesionado medular raro. completo, ¿no?
Es más, yo no creía que era completo. Yo dije, de seguro se ha equivocado la tomografía, lo que le habían tomado. Claro. Y a los 8 meses se me ocurrió, así de un día para otro, estábamos solos, me acuerdo, estaba haciendo terapia en su casa, y se me ocurrió decirle, oye, ¿tú te acuerdas ese día que estabas en coma? Y me dice, sí, claro, porque ella llegó a hablar, ya se paraba y caminaba mal, pero lo hacía. Ya. Y le estaba trabajando el cuello y me dijo, sí, ¿qué pasa? Ese día que estuviste en coma inducido, ¿soñaste algo? Y me dijo, y volteó, así como todo sorprendido, me miró y me sorprendido, dijo, y me dijo, sí, ¿cómo sabes? Y yo le dije, no, yo solo pregunto simplemente, porque a mí me dio un chetazo, la verdad, una curiosidad, así del momento de preguntarle. Y esa terapia, que debió durar 1 hora, que demoré como 2 horas y media. Al final no le hice terapia, porque me contó una historia increíble. Sí. Y solamente para hacerla así muy resumida, porque la verdad que... No, cuéntala, no hay ningún problema. Cuéntala más, tranquilo, Reinaldo. ¿Qué te contó este chico, Miguel? Bueno, él me comentó esto. Él dice que estuvo todavía despierto cuando fue al primer hospital, al María Auxiliadora. Luego, ahí lo pusieron como sea, lo pusieron en un mototaxi y la cabeza pues estaba como colgando. La cuestión es que de ahí lo llevaron a Revalete y ahí es donde él ya no recuerda. Entra como en una especie de sueño y dice que pudo verse a sí mismo. Veía que estaba pues en una camilla, veía pues a sus familiares que estaban pues llorando, inclusive llegó a escuchar lo que decía el médico, el pronóstico, y el médico estaba en otra sala, eso era imposible pues, ¿no? Inclusive vio a otros pacientes que estaban por ahí en otras camillas, pudo inclusive elevarse para... se llegó a ver el hospital Revalete desde arriba. ¿Desde ahí arriba? empezó lo curioso y lo raro. Yo no dejaba que hable, porque realmente era increíble. Yo no quería influir, no quería intervenir ni ligarlo al tema religioso. Claro. Que te explique, que cuente nada más. Claro. Entonces él me dijo, bueno, yo me veía a mí mismo, vi a Revalete y comencé a elevarme. Y luego comencé a ver personas que se elevaban conmigo. La mayoría era viejitos. Pero estoy diciendo tal y como me dijo, porque yo te diría está bien. Edad, adulto mayor. Me dijo. Subían bastantes viejitos, ancianos, me decía. Y veía que también habían personas que también querían subir, pero no podían. Ellos sí generalmente eran jóvenes y adultos. Ellos querían, pero no podían subir, se quedaban abajo. Y todo el tiempo escuchaban como lamentos, como que si alguien muere. Y él lo decía así, inclusive hizo el ruido, algo así como un sonido así, como que la última expiración, ¿no? Y luego suspiro. Él decía que siguió subiendo y se encontró de repente en una especie de jungla. Ese fue el término que él utilizó, jungla. Era una jungla, dice que inmensa. Yo comencé a hacerle preguntas como descriptivas, pero cómo era la jungla, qué color de plantas había, qué color era el cielo, qué animales, porque me dijo que habían animales inclusive, que habían personas, y comencé a hacerle así preguntas que a veces a él se le escapaba, porque él quería a la historia, digamos, la tenía, él miraba la pared, y mientras miraba la pared comenzaba a recrearla como una película, toditito lo que había vivido, y ojo, y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Quién se acuerda de un sueño de casi 2 horas hace 8 meses?